¿verdad? ¿Qué país estamos? Y pues y nuestro nombre. Así que pues es una bendición de verdad. Vamos a hacer una oración, ¿verdad? Y después de esta oración vamos a tratar de dar una enseñanza, ¿verdad? Pues, ¿qué diría yo? Más o menos un par de horas basadas en el libro de Génesis, capítulo 41, del verso 1, y pues vamos a avanzar hasta donde lleguemos, ¿verdad? Espero llegar o comentar por lo menos hasta el 44, donde nos habla de la historia de José. Así que vamos a orar, vamos a hacer una tefilá, una oración. Y como siempre les digo, pues el que pueda poner su cámara, hágalo. Yo usualmente no digo eso, ¿verdad? Pero es bonito cuando ponen la cámara, pues, y se miran, ¿verdad? Así como cuando un maestro está dando clases y los alumnos se ven, pero igual se respeta el que no quiera hacerlo, no hay problema. Vamos a hacer una oración y después de esta oración vamos a iniciar este estudio. Bendito eres tú, Señor Dios, Rey del universo, Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob. En este momento, Padre, le damos muchas gracias por darnos la vida. Gracias por su misericordia, gracias por su bondad, gracias porque, pues, a pesar de que no somos buenos, a pesar de que no hacemos muchas cosas como debemos de hacer, no nos paga, Padre, conforme a nuestras iniquidades. Gracias, de verdad, muchas gracias por lo bueno que es con nosotros. Le suplicamos que en este momento, pues, que vamos a estudiar, sea usted el que nos dirija, que nos enseñe a través de su Ruach HaKodesh, de su Santo Espíritu, y podamos entender y comprender un poquito más su bendita y santa palabra. Bendice a cada uno de los hermanos que están conectados desde los diferentes países, los hermanos que por primera vez también están con nosotros, bendíceles, y que esta enseñanza pues también sea de bendición para ellos y para todos. Gracias, Abba. Muchas gracias, Padre. Elevamos nuestra oración en el precioso nombre de Yeshua, nuestro amado Mashiach, nuestro amado Mesías. Y juntos decimos amén y amén. Bien, mis amados hermanos, tenemos para este día, como les acababa de mencionar, los capítulos 41. Así que vamos a abrir nuestra Biblia y vamos a hacerlo en Génesis capítulo 41. Génesis capítulo 41. Bueno, tenemos acá nuestra, vamos a ver. Aquí bueno, aparece nuestro amado hermano usuario de Zoom. Nos recuerda su nombre, amado. Saludos desde Venezuela, estado de Táchira, San Cristóbal, ciudad de la cordialidad. Baruch Hashem. Bendito sea el Eterno, amado. Bienvenido. Tal vez nos recuerda su nombre para así pues mencionarlo por su nombre. Igual pues nuestra hermana Claudia también nos dice a todos Shabbat Shalom desde Argentina. A nuestro amado hermano Rodolfo Rosales. Baruch Hashem. Bendito sea el nombre del Eterno. Es una bendición, de verdad, que estén con nosotros y podamos en esta mañana pues alimentarnos a través de la palabra que viene. Sí, mandé, les avisé. 50 minutos antes va a estar. Así que pues vamos a comenzar, hermanos, vamos a comenzar, lo vamos a hacer buscando nuestra Biblia en Génesis capítulo 41. Génesis capítulo 41, verso 1. Ahí vamos. Dice así. Génesis 41, 1 en adelante. Esta es una porción del libro de Génesis, la cual pues
tiene nombre. De hecho, esta porción nosotros le llamamos parashá, que significa porción de la escritura en hebreo. Entonces, en este caso, esta porción lleva por nombre Miketz, así. Y la palabra Miketz significa el significado más cercano todavía a lo que dice Génesis 41:1, es al final. Es decir, por ejemplo, acá tenemos en la escritura, normalmente dice aconteció que pasados 2 años, pero en el hebreo dice Miketz, es decir, al final, y aconteció que al final de los 2 años, Faraón tuvo un sueño. Una cosa importantísima acá es que la historia de José o la historia de Yosef, si se recuerdan, he mencionado, de hecho, pues hay un estudio quizás bastante corto, pero porque esto, la Biblia es como una fuente inagotable, ¿no? De agua, donde fluye agua, fluye y fluye y fluye y no deja de fluir, ¿verdad? Y hay tanto, ¿no? Hay tanto por qué aprender cada día. No podemos decir, ya leímos el capítulo tal y ya entendimos, así que pues pasemos a otro, o ya leímos la Biblia, así que pues denme otro libro porque ya estuvo, ya la leí. La palabra de Dios, la palabra de Elohim no es así. Hay mucho que aprender. Y en lo que es la historia de Jacob y la historia de Yosef, que de hecho hay un paralelismo entre ambos, ¿verdad? La otra vez les mencionaba, por ejemplo, Jacob fue perseguido por su hermano, ¿verdad? En el caso de Yosef fue perseguido y odiado, ¿verdad? Odiado por sus hermanos. ¿Cómo decirles? Así que hablar de Yosef es hablar de el Mesías, y hablar de Jacob es hablar de Israel. Bueno, de hecho, Jacob es Israel, pero no estoy hablando de que hablar de Jacob es hablar de Israel en el sentido del hombre, de la persona de Israel o de la persona de Jacob, sino de lo que sucedería en el futuro, es decir, de manera profética con Israel. Eso. Por eso es que en los capítulos anteriores, ¿verdad? Vemos desde que Jacob sale de Padán Aram, ¿verdad? Cuando su hermano lo quería matar, ¿verdad? Él estaba enojadísimo. Así que pues sale. En medio de todo eso, pues duerme en un lugar, sueña con una escalera, unge una piedra. Luego después, bueno, el Eterno le hace una promesa de que él va a ir y va a regresar. Llega donde su suegro Labán, allá sale de Beersheba y sale hacia Padán Aram. Llega sin nada, sale con grandes riquezas, así como cuando nuestro pueblo Israel, ya el pueblo entra a Egipto, no llevan nada, pero salen con grandes riquezas. Les decía yo que una de las cosas más interesantes es el paralelismo que hay, y les mencionaba que cuando salía cuando Jacob, el hombre, ya Israel, salió de Padán Aram, venía su suegro detrás de él. Y adelante, pues venía su hermano. Es decir, vino un momento en que se encontraba entre la espada y la pared. Lo mismo sucedió con Israel, o sea, ya el pueblo, cuando salió de Egipto, ¿verdad? Se encontraron en un momento entre la espada y la pared. Delante de ellos tenían el mar y atrás un ejército de 600 hombres, 600 caballos, 600 carros, perdón, con los mejores hombres de guerra de Faraón. Entonces, más sin embargo, el Eterno abrió el mar, ¿verdad? Y también destruyó al ejército de Faraón. Y lo mismo, pues, es decir, lo libró de las manos de los dos. Lo mismo con Jacob, es decir, con Israel, el hombre. El Eterno se le aparece en sueños a Labán y le dice que no le haga daño. Y por otra parte también interviene
con Esaf. De hecho, pues esas partes que son ahí, porque ahí tenemos un misterio y solamente lo podemos ver en el hebreo, y eso espero que lo hagamos cuando estemos estudiando las profundidades bíblicas los días jueves. Así que con la ayuda del Eterno. Así que de hecho, pues acabo de mencionarles nada más, porque hay una información, mensaje tremendo dentro de todo esto. Y una vez comenzamos la historia de José, la historia de Yosef, bueno, ahora vamos a hablar es decir, se habla del Mesías. Yosef es una figura del Mesías, por eso es que Yosef, pues, inclusive, pues, dentro de eso estoy hablando de escritos antiguos del pueblo judío, del pueblo hebreo. A Yosef se le llama, uno se le llama Yosef Hatzadik, así, Yosef Hatzadik, que significa Yosef el justo, cuando sabemos que nuestro Mesías también es el justo, ¿verdad? Porque, es decir, obviamente en cuanto a justicia, pues le sobrepasa muchísimo nuestro amado Mesías, pero Yosef es una figura. Y el otro nombre con que he llamado Yosef, digamos, es una figura de el Mashiach ben Yosef. Mashiach ben Yosef. ¿Qué significa Mashiach ben Yosef? Significa Mashiach, hijo de Yosef, pero no, es decir, no estoy diciendo, o no significa de que el Mesías fue hijo de José acá. Sin embargo, cuando pues el Mesías estaba a punto de nacer, pues allí estaba Miriam y estaba también su esposo, que también se llamó Yosef. No es ninguna casualidad ni nada por el estilo, ¿verdad? Ya que pues cuando se le hablaba a las personas en tiempos antiguos, siempre se le mencionaba igual con el nombre el nombre de él y el nombre del papá, ¿verdad? Cuando se llamaban a leer la Torá, cuando se llamaban a leer los profetas, tenían que haberle dicho Yeshua ben Yosef, o sea, Yeshua, hijo de José. Entonces, esto realmente les digo es increíble porque en toda esta historia, que de hecho pues ya estuvimos viendo los primeros capítulos, ¿verdad? Pero aquí vamos a seguir la secuencia y solo para los hermanos que no estuvieron, pues que no han estado en las otras enseñanzas y pues esta no es la única. Espero que estén con ayuda del Eterno también en los próximos días sábados a esta misma hora, para que sigamos esta bella secuencia. Entonces, ya acá voy a leer el 41.1 y voy a tratar de hacer decir un amarre con lo que hemos visto anteriormente. Bien, dice así el Génesis 41.1. Dice, aconteció que pasados 2 años, tuvo Faraón un sueño. Le parecía que estaba junto al río y que del río subían 7 vacas, hermosas a la vista y muy gordas, y pasían en el prado. Y que tras ellas subían del río otras 7 vacas, de feo aspecto, enjutas de carne, y se pararon cerca de las vacas hermosas a la orilla del río. Estas cosas, fíjense bien, esto que estamos leyendo acá, todo esto nos va indicando, es decir, el mismo sueño que el Eterno está mostrando a Faraón, está indicando, porque esto luego, pues Yosef
va a ser el que va a decir qué significa esto. Pero es decir, una de las cosas que vemos acá es que las vacas hermosas se pararon cerca de las vacas enjutas y de feo aspecto. Es decir, por qué llegaron a pararse justamente a la par? Bueno, se pararon ahí porque esto era necesario que pasara. Esto era algo que, o sea, no iba a ser ninguna coincidencia, sino que era un plan divino, algo sobrenatural que iba a pasar, y el Eterno lo estaba haciendo. Y las vacas de feo aspecto, de hecho, esta otra parte también nos habla de un hecho sobrenatural, de algo que sería, por decirlo así, pues algo fuera de lo común, hecho por el Eterno, ya que pues dice que las vacas, el verso 4, de feo aspecto y enjutas de carne, devoraban a las 7 vacas hermosas, muy gordas, y en eso dice que despertó Faraón. Entonces, es decir, ¿por qué les digo de que de aquí estamos hablando de algo eh, sobrenatural? Pues cuando hemos visto que vacas se coman otras vacas. Bueno, no vayamos tan lejos. Cuando hemos visto vacas carnívoras, pues vaya, las vacas no comen carne, las vacas comen hierbas, zacate, de eso se alimentan. Entonces, más sin embargo, aquí estamos viendo una vaca comiendo carne, comiéndose otras vacas. Entonces, esto habla de algo sobrenatural, de algo que va a ser una intervención divina. Fíjense bien, una intervención divina, es decir, no fue algo así, ¿verdad? Tan así, sino que exactamente lo que dice acá nuestro amado hermano Rodolfo, algo sobrenatural, así es, Baruch Hashem. Y de hecho, pues una vez seguimos leyendo lo que las escrituras nos mencionan, nos vuelve, dice que el verso 5, se durmió de nuevo y luego dice, y soñó la segunda vez. Que 7 espigas llenas y hermosas crecían en una sola caña. Y después de ellas salían otras 7 espigas menudas y abatidas del viento solano. Y las 7 espigas menudas devoraban a las 7 espigas gruesas y llenas. Fíjense bien. Y aquí dice, y despertó Faraón otra vez. Entonces, dice, y aquí que era sueño. ¿Por qué dice aquí que, y aquí que era sueño? Porque, bueno, cuántas veces nosotros hemos estado soñando, ¿verdad? Y pues algunas veces son sueños bonitos y algunas veces son sueños que no son tan agradables, ¿verdad? Y de presto abrimos nuestros ojos y le damos gracias al Eterno que era un sueño. ¿Ya? ¿Por qué? Porque en los sueños pues piensa que es realidad aquello, que es verdad. Y que aquello es algo, de hecho algunos, bueno, de hablar de sueños, algunos hemos tenido unos sueños extraños. Yo recuerdo una vez que estaba, de hecho, parado en el, estoy hablando hace mucho tiempo, hace 1900 entonces, ¿verdad? Estaba subido yo en un techo y yo decía, estoy soñando. No, yo creo que no sé si estoy despierto. Y me acuerdo que me agarraba así, como usualmente existe el dicho, ¿verdad? De decir, me voy a pellizcar, ¿verdad? Para ver si es un sueño. Yo recuerdo que yo hacía eso y decía yo, no siento. Entonces estoy soñando. Esto no es real, pero, o sea, estar en un sueño y estar diciendo, estar consciente de que uno está soñando, parece una cosa fuera de serie, ¿no? Sin embargo, a mí me pasó. Entonces acá, Faraón se dio cuenta de que esto era un sueño, no era una realidad.
Pero también volvemos a ver otro hecho sobrenatural. ¿Y cuál es este hecho sobrenatural? Este hecho sobrenatural es de que, bueno, cuando nosotros hemos visto, yo les pregunto, ¿cuándo hemos visto nosotros a una planta comerse a otra planta? O sea, ¿cuándo hemos visto a una planta comerse a otra planta? O sea, volvemos una vez más, ¿verdad? Y decimos, wow, esto no es, si tal vez, ¿verdad? Por ahí hay unas plantas carnívoras, porque dicen que hay unas, bueno, de hecho hay unas plantas que se comen algunos insectos, ¿verdad? Pero no hemos visto todavía que hayan plantas que se coman otras plantas. Entonces, esto nos da a entender una vez más que lo que está a punto de pasar, ¿verdad? Pues es algo sobrenatural. Así como Yosef luego le va a decir, lo que ha soñado 2 veces significa de que esto es algo que va a pasar y está reconfirmado. Luego dice así, voy a seguir en el verso, vamos a ver. Fíjense bien, aquí cuando dice pasados 2 años, es que en los 2 años, es decir, hace 2 años había pasado lo que pasó con el copero y el panadero. Es decir, ustedes se recuerdan, Yosef él había, ¿cómo decir? Interpretado los sueños del copero y el panadero, ¿verdad? Entonces, después de eso, justamente pasaron 2 años. Por eso es que cuando dice aquí, al fin de 2 años, ¿al fin de 2 años de qué? Bueno, fue de eso, porque de acuerdo a los antiguos escritos de Israel, se dice que Yosef estuvo en la cárcel durante 12 años. 12 años, así. 12 años, 12 largos años. Qué largo de verdad este periodo de tiempo. Pero también era algo profético, porque estamos hablando de 1 año por cada tribu de Israel. De hecho, los 12 años estuvieron intervenidos por lo que es la parte donde aparece lo del copero y el panadero, fíjense bien, y eso hace la división de los años en 10 y 2. O sea, 10 años, y a los 10 años pasa lo que pasó con el copero y el panadero, y luego acá se habla de lo que pasó con los sueños ya de Faraón. Pero estamos, es decir, el tiempo de los 12 años se divide en 2 partes, 10 años y 2 años, similar al tiempo en el cual Israel se dividió, donde 10 tribus se dividieron hacia el norte y 2 tribus hacia el sur. Es decir, porque estamos hablando del Mesías, ¿no? Que inclusive cuando en Jeremías 31 se hace la promesa de un nuevo pacto, el nuevo pacto es prometido para con la casa de Israel, uno de los nombres para el reino del norte, y la casa de Judá, que es uno de los nombres para el reino del sur. No solamente mencionado en Jeremías 31, sino también mencionado en Hebreos capítulo 8 y el verso 8 en adelante, ¿verdad? Cuando se habla del sacerdocio del orden de Melquisedec y del sacerdocio del orden levita, ¿no? Y pues obviamente también del cambio de sacerdocio, del sacerdocio, es decir, de Leví, ¿verdad? Que era un hombre normal, digamos, por decirlo así, y cuando hablamos del Mesías, que es el sacerdocio del orden de Melquisedec. Entonces, vamos a continuar acá. Dice aquí el verso 8. Sucedió que por la mañana estaba agitado su espíritu. Es decir, me imagino estaba inquieto, ¿no? Porque los sueños eran muy perturbadores. Y envió a llamar e hizo llamar a todos los magos de Egipto y a todos sus sabios, y les contó Faraón sus sueños
mas no había quien pudiese interpretar los sueños de Faraón. Entonces, no había quien pudiese, luego dice el verso 10. Cuando Faraón se enojó contra sus siervos, dice, nos echó a la prisión de la casa del capitán de la guardia, a mí y al jefe de los panaderos. Y él y yo tuvimos un sueño. Aquí está hablando el copero, en la misma noche. Y cada sueño tenía su propio significado. Aquí está hablándole el copero, le está diciendo a Faraón esto. Que de hecho, Yosef le había dicho a él, cuando llegues a Faraón, acuérdate de lo que yo les dije a ustedes y pasó. Pero dice que el copero, pues, como suele pasar, ¿no? ¿Verdad? Uno se olvida muchas veces de los favores que recibe. Y por eso la Escritura dice que en el Salmo 103 que no tenemos que olvidarnos de todos los favores y misericordias con los cuales nos corona el Eterno, porque somos fáciles para olvidar. Sin embargo, lo que sí debemos de olvidar son las ofensas, ¿verdad? Esas sí debemos de olvidarlas. Y las cosas que recibimos, los favores que recibimos del Eterno o de otra persona, no debemos de olvidarnos. Acá, pues, el copero se había olvidado realmente de lo que Yosef les dijo, pero pues acá, cuando vio todo esto así, se acordó. Y como vuelvo y repito, ¿no? Qué fácil es olvidar cuando uno no es el que está pasando la situación, ¿verdad? Difícil, ¿verdad? Porque si hubiese tratado de su vida o tal vez de alguien cercano a él, pues inmediatamente nomás salir le hubiera dicho a Faraón y otra cosa sería. Pero bueno, al final todo es para darnos también enseñanza, ¿verdad? Todo es para darnos enseñanza y para que aprendamos a no hacer diferencia, no hacer excepción de personas y portarnos igual, pues, con todos, no solamente con mi familia, sino con todos. De hecho, el Mesías hacía en cierto momento nos daba una enseñanza tremenda. Dice, cuando hagas banquete, no llames a tus familiares y amigos. Dice, cuando hagas banquete, llama a aquel que necesita, al que no conoces, aquel que tiene hambre. Es decir, y nos deja a nosotros así perplejos, ¿verdad? ¿Por qué? Porque la mayoría de veces que hacemos algo así, pues invitamos a nuestra familia y a los amigos más cercanos, ¿verdad? Y hacemos un buen banquete, ¿verdad? Pero es bien poco, ¿verdad? El que hace un banquete y va y lo reparte y busca personas que tienen hambre en las calles, porque eso realmente es el mensaje del Mesías. No quiere decir que tampoco nos vamos a olvidar de nuestra familia, por supuesto que no, pero nos está llamando a hacer algo que, pues, para hacer la diferencia entre nosotros y pues, entre los hijos de Dios, del Eterno, y los que no son hijos, porque Yeshua dijo, si hacen lo mismo que los gentiles hacen, es decir, entonces, ¿cuál es la diferencia? Para meditar, ¿no? Y es porque siempre les digo que dentro de las Escrituras vamos a encontrar la historia, lo repito una vez más, la historia, el mensaje profético, tanto dirigido a Israel, a las naciones y a Yeshua, como la parte vivencial, es decir, vamos a encontrar la parte que nos va a ayudar a nosotros, consejos prácticos para la vida. Por eso es que la palabra del Eterno es un alimento completo, así, con toda la palabra. Bueno, dice el verso 12, estaba allí con nosotros un joven hebreo, siervo del capitán, sigue hablando el copero, de la guardia, y se lo contamos. Y él nos interpretó nuestros sueños y declaró cada uno conforme a su sueño. Y aconteció que como él no los interpretó, así fue. Yo fui restablecido en mi puesto y el otro fue colgado. Entonces Faraón envió y llamó a Yosef
y lo sacaron apresuradamente de la cárcel, y se afeitó y mudó sus vestidos y vino a Faraón. Vean, aquí cuando le contaron el sueño a a Faraón, inmediatamente dice que mandaron a sacar a Yosef y lo sacaron apresuradamente de la cárcel, se afeitó y mudó sus vestidos y vino a Faraón. Y dijo Faraón a Yosef, verso 15, yo he tenido un sueño y no hay quien lo interprete, mas he oído decir que oye sueños para interpretarlos. Y José respondió Yosef a Paró, Paró es en hebreo es Faraón, diciendo, no está en mí. Elohim será el que dé respuesta propia a Faraón. Hay dos hechos importantes acá. Uno, bueno, estamos viendo a Yosef, la humildad de Yosef, que creo que deberíamos de aprenderla. Bueno, principalmente yo. Esto es para mí y cada quien pues tome su parte, pero yo, ¿verdad? De que Yosef no estaba diciendo, yo soy, ¿verdad? Yo soy sí, claro, por supuesto, aquí estoy, ¿verdad? Sí, es cierto, yo tengo revelación de Dios, ¿verdad? No dijo eso, no dijo eso así. Él dijo, no está en mí. En otras palabras, el grande es él, no yo. Y eso es importantísimo para nosotros, una tremenda enseñanza. No somos nosotros. De hecho, algunas veces esto, pues, les digo, en algunos podemos llegarnos a podemos llenarnos de orgullo y comenzar a pensar de que somos, no, si es que yo no puedo faltar, vean. Pues sí, realmente bendito el Eterno que Él, por su inmensa piedad, por su inmensa compasión, Él nos ocupa, pero somos sustituibles. Es decir, el importante es Él. Él es el que importa. Nosotros, por la misericordia de Él nos ocupa, porque no somos dignos, bueno, soy indigno, pero aún así en su gran amor, pues, nos ocupa como instrumentos de justicia, pero realmente no está en nosotros, no está en mí, no, es decir, no soy yo, es Él, ¿no? Y hay un dicho que dice acá, murió el rey, vive el rey. En otras palabras, pues el Eterno es él es el que importa, nuestro amado Mesías es el que importa, ¿verdad? Nosotros solo somos, ¿cómo decir? Instrumentos que de hecho pues tenemos, si estamos agradecidos con lo que Él nos da y cómo nos ocupa, pues tenemos que tratar de mantenernos buscando la justicia, buscando la equidad, buscando la verdad, santificándonos para que Él no nos vaya a decir, como le dijo a una de las comunidades en Apocalipsis, si sigues así, voy a quitar tu candelero de tu lugar. Es decir, en otras palabras, te voy a cambiar, pues, y pues ya no vas a ser tú, sino que va a ser otro. O las palabras que le dijeron al rey Saúl, te voy a quitar el reino y se lo voy a dar a un prójimo mejor que tú, ¿verdad? Eso son palabras muy fuertes. Pero, bueno, eso es lo que tenemos que aprender de Yosef, ¿verdad? El hecho de no atribuirse que él era el especial, aunque nosotros, pues obviamente, es decir, podemos decir de que sí, Yosef era especial. O sea, pero ahí es porque nosotros estamos hablando de Yosef. Como dice Proverbios, que te alabe el extraño, pero no tu boca. Por eso es que hablamos de Yosef como un hombre justo, como un hombre que la tentación no lo pudo vencer, ¿verdad? Cuando la mujer de Potifar pues lo asediaba, no accedió a la tentación. Y eso fue lo que le dio el nombre dentro de nuestro pueblo de decirle Yosef Hatzadik. Y cuando hablamos de nuestro Mesías, que es una figura, ¿verdad? Yosef es una figura del Mesías. Sabemos también de la tentación que pasó en el desierto y tampoco accedió a la tentación. Es decir, por eso estamos hablando de nuestro amado Mesías, nuestro justo Mesías, Yeshua, nuestro Salvador y nuestro Redentor.
sin Él no hay vida para nosotros. Así que voy a continuar. Dice así. Vamos a ver, otro punto importante que quería mencionarles es lo que dice el verso 8, 41:8. Dice que no había ninguno de los hechiceros ni de los sabios que tenía Faraón, no había ninguno que pudiese interpretarlos. Oigan bien, no había ninguno que pudiese interpretarlos. Bueno, ¿y por qué no podían? O sea, ¿cuál era el problema? ¿Cuál era bueno, si estamos hablando de hechiceros, ¿no? Y más cuando su vida corría peligro, ¿por qué no se inventaron algo? ¿Por qué no dijeron, y de hecho les voy a mencionar, sí, o sea, es decir, acá dice que no pudieron interpretarlo, pero no es que ellos dijeran, no sabemos. De hecho, en los comentarios que hay en los escritos antiguos de Israel, dice, en los antiguos se dice de que ellos sí, vamos a decir, sí ponían, sí, ellos sí, o sea, ellos decían cosas y le decían a Faraón, bueno, de hecho, los mandó a meter presos, o sea, los metió presos a todos. Entonces, se dice de que ellos le decían cosas, le decían, esto significa esto. Y venían otros y le decían, esto significa esto, otra cosa. Y había una contradicción aún en las cosas que ellos decían, porque como llegaban unos y le decían, y no es eso, y los mandaba afuera, ¿verdad? Entonces después venían con otra cosa. Entonces, pero el punto es, ¿por qué Faraón, cuando llegaban y le decían que el sueño significa esto y esto, por qué él decía no? Porque no podían, porque no podían. Bueno, ¿y por qué cuando Yosef le dice, por qué él dice esto es? Bueno, la razón es porque se dice que cuando Faraón tuvo el sueño, en el mismo sueño el Eterno le dio la respuesta, pero el Eterno hizo que se le olvidara la respuesta. Es decir, el Eterno hizo que se le olvidara la respuesta de qué significaban los sueños. Y esta fue la razón que cuando Yosef vino y le dijo lo que, y le dio la interpretación, lo que Faraón dijo, esto es. Y es, o sea, que él sabía, pero se le había olvidado. Dijo, esto es. Y por eso es que pues hizo todo lo que hizo, ¿verdad? Importante todo esto. Vamos a continuar acá vamos a ver, nos quedamos en el verso 19 y estamos leyendo Génesis capítulo 41 y verso 19 y estamos hablando sobre los sueños de Faraón, ¿verdad? Es importantísimo todo esto, tremendo mensaje. Bien, vamos a ver. Leímos el verso 16, donde dice, y respondió Faraón diciendo, no está en mí, Dios será el que dé respuesta propicia a Faraón. Y hablamos acá de la humildad de Yosef, ¿verdad? Que aunque él era un hombre justo, un hombre que se apartaba, ¿verdad? De toda cosa, de toda contaminación, y eso hizo que el Eterno lo ocupara, pues a pesar de eso, él dijo, no está en mí. También me hace recordar a Daniel. Daniel, un hombre que amaba al Eterno, que vivía guardando sus mandamientos y, bueno, una vida llena de justicia, se apartaba aún de la comida del rey para no contaminarse con ella, pero en la oración, Daniel le dice al Eterno, no es por nuestras justicias, sino por tus muchas misericordias. Es decir, que jamás nosotros debemos de creernos que somos mejores o que por lo que hacemos, pues merecemos algo. De hecho, lo que hacemos, el hecho de vivir una vida en santidad,
pues de vivir una vida guardando sus mandamientos, sus preceptos, debe de ser en agradecimiento y principalmente por amor. Eso es lo que nos impulsa, ¿verdad? Eso es lo que nos impulsa, el amor. El amor, y el amor al Eterno tiene que ser, o debería de, o pidámosle que sea un amor incondicional, ¿verdad? Como cuando echaron a los 3 hombres, a Ananías, Misael y Azarías, más conocidos como Sadrach, Mesach y Abednego, cuando ellos no se inclinan ante la estatua de Faraón, de Nabucodonosor, ellos le dicen: nosotros no vamos a adorar la estatua. El Dios al cual nosotros servimos, Él nos puede librar, pero si no nos libra, nosotros de todas maneras no vamos a adorar tu estatua. ¿Qué es eso? Amor incondicional, es decir, nosotros vamos a hacer lo que el Eterno dice. Si Él quiere nos va a salvar, y si Él no quiere no nos va a salvar, pero nosotros le servimos a Él no por interés, sino por amor. Y el amor todo lo puede, todo lo sufre, todo lo espera. Y cuando hablamos del amor al Eterno, justamente eso es lo que Él anhela de nosotros. ¿Por qué? Porque Él nos amó primero. Así que vamos a continuar acá. Dice así. Vamos a ver, nos quedamos en el verso 16. Vamos a ver. 17. Entonces Faraón dijo a José, estamos en 41:17 de Génesis: en mi sueño parecía que estaba a la orilla del río, y que del río subían 7 vacas de gruesas y carnes y hermosa apariencia, que pasían en el prado, y que las otras 7 vacas subían después de ellas, flacas y de muy feo aspecto, tan extenuadas que no he visto otras semejantes en fealdad en toda la tierra de Egipto. Y las vacas flacas y feas devoraban a las 7 primeras vacas gordas, y éstas entraban en sus entrañas, mas no se conocía que hubiesen entrado, porque la apariencia de las flacas era aún mala como al principio. Eso está bien, de verdad que está bien, fuera de serie, ¿verdad? Estamos hablando de cosas sobrenaturales, porque lo que Faraón le estaba diciendo a Yosef es que las vacas de feo aspecto, es decir, las vacas flacas, por decirlo así, se comían a las vacas gordas, pero a pesar de que se comían a las vacas gordas, pues las vacas flacas no engordaban. O sea, eso es lo que está diciendo. No engordaban, sino que se quedaban igual. No había no había diferencia. ¿Y qué enseñanza podríamos nosotros encontrar acá? ¿Qué enseñanza podríamos nosotros encontrar acá? Bueno, les voy a mencionar. Esto me hace recordar porque acuérdense que estamos hablando de 7 años de bendición, prácticamente, y los otros 7 años de no bendición. O sea, es decir, pues ustedes ya saben qué significa la no bendición, ¿verdad? O sea, 7 años iba a ser una bendición tremenda, y los otros 7 años, pues una maldición tremenda en la tierra. Entonces, cuando las vacas, vamos a decir, las vacas hermosas, fíjense bien, las vacas hermosas, pues obviamente ya Yosef va a hablar después de ello, ¿verdad? De cómo pues van a venir 7 años de abundancia primero a la tierra, y luego vendrán 7 años de lo contrario a la abundancia. Una de las cosas que aprendemos acá, y en esto también pues podemos ver la misericordia de nuestro Padre, es verte cómo
siempre el Eterno da una oportunidad. Siempre el Eterno avisa. Es decir, no hace las cosas así, simplemente, bueno, si nos acordamos, por ejemplo, del tiempo del diluvio, hubo una predicación de Noé, a la humanidad durante 120 años, pero que al final, pues nadie escuchó. Cuando hablamos de Nínive, pues lo mismo pasó, ¿verdad? Jonás advirtió también antes de que aquello pasara. Es decir, siempre hay una advertencia, o sea, para que la gente se vuelva. De hecho, en los tiempos de Sodoma y Gomorra, Adma y Zeboín, ciudades que fueron destruidos, pues ahí estaba Lot también, advirtiendo al pueblo. Ahí estaba. Al final terminó ahí, pero decir también, porque la Biblia pues lo menciona, Santiago menciona a Lot como un hombre justo, ¿verdad? Que no estaba ahí solamente por estar. Se habla de cómo eran estas ciudades, cómo era la maldad de ellas, pero Job tampoco era un hombre que estaba callado, sino que como su padre, su tío Abraham, también él hablaba. Y lo mismo, ¿verdad? Así como Abraham estaba a la puerta de su casa esperando a ver a quién ayudar, cuando llegaron los tres malachim, los tres ángeles, los tres hombres, bueno, dos, perdón, porque uno se quedó con el Eterno, el ángel de Hashem, el ángel del Eterno se quedó con él. Llegaron dos, dice que nuestro vamos a decir, hermano Lot, ¿verdad? ¿Qué es lo que estaba haciendo? Sentado a la puerta de la ciudad, también esperando personas para ayudarlas. Entonces, lo mismo acá, ¿verdad? Siempre el Eterno envía, vamos a decir, envía la alerta, porque ¿qué hubiese pasado si primero hubiesen venido 7 años de hambre y después 7 años de abundancia? O sea, los años de hambre los hubieran matado a todos. Ya cuando los años de abundancia hubieran venido, ya nadie estuviera vivo. Entonces, podemos aprender de que el Eterno siempre nos da una oportunidad, ¿verdad? Siempre nos da una oportunidad. Y las Escrituras nos dicen, buscad al Eterno mientras puede ser hallado. Es decir, lo busquemos mientras puede ser hallado. ¿Para qué? Para que cuando Él ya no pueda ser hallado, pues nosotros ya lo tenemos con nosotros. Ya no va a haber problema porque ya, es decir, lo buscamos y lo encontramos. O Él nos encontró a nosotros, pero eso fue algo que hicimos cuando se dio la oportunidad. Pero ya cuando pasa el tiempo de la oportunidad, ya pues ya para qué, ya no funciona. Entonces, recuerdo también a Balaam, si se recuerdan, Bilán, el que profetizó, el de la burrita o el del asna. Cuando el Eterno, cuando llegan los hombres de Balac a decirle, ¿verdad?, de que maldiga a Israel, el Eterno le da una oportunidad. De hecho, le da varias, ¿verdad? La primera de ellas es decirle quiénes son estos que están contigo. Esa es una gran oportunidad. ¿Por qué es una gran oportunidad? Porque lo quiere hacer entrar en razón. ¿Por qué lo quieren hacer entrar en razón? Porque el Eterno lo sabe todo. Entonces, ¿cómo le va a decir a Balaam quiénes son esos hombres que están contigo? Y Balaam responderle como que si estuviera hablando con una persona. Está hablando con el que lo sabe todo. Él sabía quiénes eran ellos, pero quienes no sabía o que sabía y que no se había dado cuenta, es decir, a quien quiso despertar de lo que estaba pasando, era a él. Que él se diera cuenta quiénes eran los que estaban con él. Pero él no entendió. Sin embargo, pues le siguió dando oportunidades, ¿verdad? Él le siguió dando oportunidades. Pero el deseo de él, cuando vio las dádivas, cuando vio los regalos que le traían, pues él le olvidó todo, ¿verdad? Y puso su mirada en las cosas de abajo, y eso al final lo llevó a la muerte. Lo mismo que le pasó a Jesse.
el discípulo, vamos a decir, el siervo de Eliseo, ¿verdad? Que pudiendo, si tan solo hubiese tenido el mismo anhelo de Eliseo, ¿verdad? De querer la doble porción del espíritu de Elías, ¿qué hubiese pasado? Siempre lo menciono, si Jesse hubiese tenido el mismo anhelo. No, hombre, imagínense, hubiese tenido 4 veces más de Elías, porque si le hubiese dicho, quiero tener la doble porción de Eliseo, wow, pero ¿dónde terminó? Leproso, él y toda su familia. ¿Todo por qué? Por poner la mirada en las cosas de la tierra, por la avaricia, por ir y decirle, dice mi amo que pues sí, que ya cambió de parecer y quiere lo que le está regalando, ¿verdad? Y pues eso hizo que lo que tuvo en sus manos, algo tan grande, lo botara. Lo mismo que pasó con Esaú, y tenemos muchos ejemplos, que vendió lo grande por un plato de comida, un plato de lentejas. Entonces todo esto nos lleva a nosotros a reflexionar, ¿verdad? Y a reflexionar sobre la palabra y pues que no vendamos lo que el Eterno nos da por una cosa insignificante, por un momentito de placer. No lo hagamos. Solo por algunas veces, pues les digo cuando hablo de un momentito de placer, porque pues es decir, el adulterio y la fornicación y tantas cosas, ¿verdad? Pero no vale la pena, es decir, no vale la pena porque construir cuesta, pero destruir no cuesta. Si alguna vez ustedes han hecho algo como un castillo, por ejemplo, que es un castillo de arena en la playa, ¿verdad? Y con vasitos y con todo eso, y se van a llevar horas si lo quieren hacer bonito. Pero ¿cuánto cuesta destruirlo? Nada, un par de segundos y se acabó todo. Pues así también es nuestra vida. Tenemos que, es decir, lo que tenemos, lo que hemos hecho, tenemos que cuidarlo. Por eso es que tenemos que cuidar nuestros ojos, tenemos que cuidar nuestros oídos, tenemos que cuidar nuestra boca. ¿Por qué? Porque una palabra puede arruinarlo todo. Ya hemos hablado de temas como el poder de la lengua, ¿verdad? Que es increíble como una palabra puede, de verdad, una palabra puede echarlo todo. Las palabras que salen de nuestra boca tienen poder. Tienen poder. Yo la otra vez, bueno, tenemos varios temas dedicados a la lengua, ¿verdad? Y cómo lo que uno expresa con sus labios puede llegar a pasar. Puede llegar a pasar. Y solo recuerdo a Jacob cuando Labán vino y andaba buscando el ídolo y Raquel se lo había traído. ¿Y qué es lo que pasó? Dijo Jacob, el que tenga el ídolo, que muera, dijo. Y ella él no sabía. En la historia, pues, es la siguiente en morir. Murió. Yo recuerdo, personalmente, tengo un testimonio, estoy hablando de hace 20 años, cuando, pues, nos casamos con mi amada esposa. Habíamos ido mi esposa se recuerda de esto y mi suegra también, pues de bendita memoria, pues que está en la presencia del Señor, andaba con nosotros ese día y teníamos como una semana de habernos casado y nos metimos al lago, un lago que está aquí en Santa Ana y me quité el anillo de matrimonio y me había enrollado el pantalón hacia arriba de las rodillas y me lo metí ahí. Y le dije a mi esposa y a mi suegra, mira, se me perdió el anillo. Le dije así, se me perdió, mira, se me cayó el anillo y se me perdió, yo le dije así, dije esas palabras. Entonces, y no sé qué me dijeron y en eso, no sé qué pasó, la cuestión es que se me olvidó y en eso que me levanto y el anillo se fue en el agua. Se fue en el agua, se metió al agua. Y dije yo, no me voy a mover para meter la mano
Metí la mano, bueno, estuvimos como, no me recuerdo si cerca de 1 hora y media o 2 horas buscándolo y no lo hallé. Bueno, de hecho, el día siguiente regresé yo muy de mañana al quererlo seguir buscando. Bueno, hasta la fecha no sé dónde está. Pero ¿qué pasó? Yo le dije, el anillo se me cayó y se me perdió. Pues las palabras se hicieron realidad. Por eso es que, y eso les digo como experiencia personal, cuidemos lo que sale de nuestra boca. Cuidemos lo que sale de nuestra boca. Ni en broma digamos cosas, ni en broma, o pongamos de ejemplo a alguien, imagínate que esto así, o que vos te pasara esto, o no, nada. Por eso es que, bueno, nuestro pueblo tiene una costumbre de que cuando alguien dice algo que no es algo incorrecto, o algo que, pues, digamos, que puede afectar de alguna manera a alguien o a nosotros, inmediatamente decimos Hasbe Shalom, que significa algo así como decir que el Eterno no lo permita y que nos tenga en paz. Y esa es una forma de anular, digamos, lo que se dijo, que no pase, que no pase. De hecho, hay una enseñanza, les digo, tenemos varias enseñanzas en el canal, pero esto es importantísimo. Así que por algo decía Salomón en los proverbios que en la boca, es decir, en la lengua está el poder de la vida y la muerte. Tanto el poder de dar vida como el poder de matar. Y razón por la cual el Eterno le decía se lo dijo a Josué y también a nosotros, porque a Josué no solo le dijo Josué, no le dijo el verso 9, que es el que la mayoría nos aprendimos al principio, se le dijo en el verso 8, nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, de la Torá, sino que de día y de noche meditarás en él, porque solamente así harás prosperar tus caminos y todo te saldrá bien. No le dijo nunca se apartará de tu corazón, nunca se apartará de tu mente, porque se supone de que pues ya estaba la Torá en el corazón y en la mente de él. Entonces, cuando la Torá está, cuando su ley, cuando su palabra está en nuestra mente y en nuestros corazones, lo que debe de salir de nuestros labios es palabra de Dios, es palabra de Elohim. Porque primero se va a la mente y después de la mente, después de conocer, después se va al corazón. Y después, ¿qué sucede con lo que hace la boca? Dice la palabra que la boca habla lo que hay en el corazón, o como dice el texto, de la abundancia del corazón habla la boca. Así que, pues, cuidemos lo que hablemos. Bebakasha. Bebakasha significa por favor. Bueno, vamos a continuar acá. Dice, verso 22. Vi también soñando que 7 espigas crecían en una misma caña, llenas y hermosas, y que otras 7 espigas menudas, marchitas, abatidas del viento solano, crecían después de ellas. Y las espigas menudas devoraban a las 7 espigas hermosas, y lo he dicho a los magos, mas no hay quien lo interprete. Entonces respondió Yosef a Faraón, verso 25. El sueño de Faraón es uno mismo. Dios ha mostrado a Faraón lo que va a hacer. Las 7 vacas hermosas, 7 años son. Y las espigas hermosas, 7 años. El sueño es uno mismo. También las 7 vacas flacas y feas que subían tras ellas son 7 años. Y las 7 espigas menudas y marchitas del viento solano, 7 años serán de hambre. Esto es lo que respondo a Faraón. Lo que el Eterno va a hacer lo ha mostrado a Faraón. He aquí vienen 7 años de gran abundancia en toda la tierra de Egipto. Y tras ellos seguirán 7 años de hambre y toda la abundancia será olvidada en la tierra de Egipto y el hambre consumirá la tierra. 31. Y aquella abundancia no se echará de ver a causa del hambre siguiente, la cual será gravísima.
Y el suceder el sueño a Faraón 2 veces significa que la cosa es firme de parte de Elohim, de parte de Dios, y que el Eterno se apresura a hacerla. Por tanto, provéase ahora Faraón de un varón prudente y sabio y póngalo sobre la tierra de Egipto. Fíjense qué tremendo esto. Tenemos mucho que aprender de Yosef. Wow. Cuando Yosef le estaba diciendo a Faraón, provéase Faraón de un varón prudente, jamás estaba pensando en él. O sea, no estaba diciendo, aquí estoy yo, ¿verdad? Aquí estoy yo. No, sino que él estaba, pues, queriendo que Faraón supiese, ¿verdad? De que había un Elohim, un Dios. Los dioses no lo estaba diciendo así directamente porque, pues, no era así, había que hablar con sabiduría, pero le estaba diciendo que había un solo Elohim, el Elohim verdadero, el creador de los cielos y de la tierra, y que él era el cual, pues, le había inclusive, pues, hablado a Faraón, y que todo lo que Yosef quería era que el nombre del Eterno estuviese en alto. Fíjense bien, que el nombre del Eterno estuviese en alto. No, no decir, no yo, no Yosef. No que el nombre de Yosef estuviese en alto. No, él quería que el nombre del Eterno estuviese en alto. No estaba pensando, cuando le dijo acá, provéase Faraón de un varón prudente y sabio y póngalo sobre la tierra de Egipto. No estaba pensando en él. Ahora, voy a la contraparte. Amán. ¿Quién fue Amán? Amán lo encontramos en el libro de Esther. Y las escrituras nos cuentan que el rey comenzó a decirle a Amán y le dijo, mira, le dijo, ¿qué se le hará a un hombre? Bueno, de hecho, ¿saben qué? Vamos a leerlo mejor. Vamos a ver, nos quedamos en Génesis 41:34. Déjenme buscarlo inmediatamente y ahorita les digo para que veamos la comparación. Bien, vamos a irnos al libro de Esther, capítulo 6, Esther capítulo 6 y verso 10. Luego nos volvemos acá. Vamos a ver. Vamos a ver desde antes. Quiero ver. No, Esther capítulo 6 y vamos a leerlo desde el 1. Dice así. Dice, aquella misma noche se le fue el sueño al rey y dijo que le trajesen el libro de las memorias y crónicas y que las leyeran en su presencia. Entonces hallaron escrito que Mardoqueo había denunciado el complot de Bigtán y de Teres, 12 eunucos del rey, de la guardia de la puerta, que habían procurado poner mano en el rey Asuero, es decir, lo habían querido matar. Y dijo el rey, ¿qué honra o distinción se hizo a Mardoqueo por esto? Y respondieron los servidores del rey, a sus oficiales, nada se ha hecho con él. Entonces dijo el rey, ¿quién está en el patio? Y Amán había venido al patio exterior de la casa del rey para hablarle al rey para que hiciese colgar a Mardoqueo en la horca que él tenía preparada. Y los servidores del rey le respondieron, he aquí Amán está en el patio. Y el rey dijo que entre. Entró pues Amán y el rey le dijo, ¿qué se hará al hombre cuya honra desea el rey? Y dijo Amán en su corazón, ¿a quién deseará el rey honrar más que a mí? Fíjense qué tremendo. Wow. ¿A quién deseará el rey honrar más que a mí?
Y respondió Amán al rey, para el varón cuya honra desea el rey. Y viene decir Amán y responde, traigan el vestido real de que el rey se viste y el caballo en el que el rey cabalga y la corona real que está puesta en su cabeza, y den el vestido y el caballo en mano de alguno de los príncipes más nobles del rey, y vistan a aquel varón cuya honra desea el rey, y llévenlo en el caballo por la plaza de la ciudad, y pregonen delante de él, así hará al varón cuya honra desea el rey. En otras palabras, cuando el rey le preguntó a Amán, ¿qué se hará aquel, verdad, pues que el rey desea honrar? Amán dijo, de mí está hablando, de mí está hablando. Así que empezó a decirle unas cosas que él se pensó que a él lo iban a poner, ¿verdad? Pero ¿cuál fue la sorpresa? Cuando en el verso 10 se le dice, y dijo el rey a Amán, date prisa, toma el vestido, el caballo, como tú has dicho, y hazlo así con el judío Mardoqueo. Y me imagino que los colores se le fueron porque él lo que quería era, ya tenía la horca preparada para Mardoqueo. Que se sienta a la puerta del rey, no omitas nada de todo lo que has dicho. ¿Y qué pasó? Fue humillado. Así, fue humillado. Por eso es que la palabra del Eterno no se equivoca cuando dice que el que se humille será exaltado y el que se exalta será humillado. Aquí fue humillado porque cuando Amán fue e hizo todo esto con Mardoqueo, pues, una humillación tremenda para él, porque él se estaba engrandeciendo. Él pensó, de mí está hablando. Sin embargo, cuando vamos allá y volvemos otra vez a Génesis capítulo 41, en los versos que nos quedamos donde Yosef dice lo siguiente, voy a ir al verso 34 otra vez, perdón, al 33, dice, por tanto, provéase ahora Faraón de un varón prudente y sabio. Yosef jamás estaba pensando que iba a ser él. Él estaba nomás exaltando al Eterno y diciendo, esto viene de él. Es decir, yo no soy nada. Es Dios, es Elohim. Él es el que da y él es el que quita. Él es el que da la sabiduría y él es el grande. Eso estaba haciendo Yosef. Y él estaba haciéndose pequeño. Y póngalo sobre la tierra de Egipto. Haga esto Faraón y ponga gobernadores sobre el país y quinte la tierra de Egipto, perdón, que se me hace un nudo en la garganta de verdad estar leyendo esto. En los 7 años de abundancia y junten toda la provisión de estos buenos años que vienen y recojan el trigo bajo mano de Faraón para mantenimiento de las ciudades y guárdenlo. Y esté aquella provisión en depósito para el país, para los 7 años de hambre que habrá en la tierra de Egipto, y el país no perecerá de hambre. Y dice acá en el 37, y el asunto pareció bien a Faraón y a sus siervos. Y dijo Faraón a sus siervos, ¿acaso hallaremos otro hombre como este? Wow, en quien esté el espíritu de Dios, de Elohim. Y dijo Faraón a Yosef, pues que Elohim, que te ha hecho saber todo esto, no hay entendido ni sabio como tú. Wow, vean, esto es increíble, ¿verdad? Porque cuando nosotros buscamos cuando el ser humano busca su gloria, cuando el ser humano busca lo suyo, lo que pasa es que al final es humillado. Pero cuando nosotros buscamos al Eterno, cuando nosotros nos humillamos delante de la presencia de Él y pues no en ninguna manera, en ninguna forma buscamos la exaltación de los hombres, no buscamos que nos digan nombre, que no buscamos ser llamados rabí, que no buscamos ser llamados maestros, que no buscamos ser llamados moré, ni nada de eso. El Eterno hace lo contrario. O sea, es decir, por eso nuestro amado Mesías decía, o sea, no quieran ser llamados maestros por los hombres. No quieran ser llamados maestros, porque uno es vuestro maestro, el Mesías, y todos ustedes son hermanos. Entonces,
Hoy en día vemos cómo pues muchas personas pues buscamos muchas veces, o sea, les digo cosas que no se debe de hacer, se busca la gloria, se busca el ser exaltado, se busca decir que se conozca que yo lo hice, si alguien hace una donación, si alguien hace, quiere que todo el mundo sepa lo que quién lo hizo, por qué lo hizo, o si alguien muchas veces ofrenda o algo, ¿verdad? Que pone, ¿verdad? Y que vean el billete que está dando, lo que sea. Son cosas que nosotros debemos de huir, porque la palabra misma nos dice que lo que hagamos con nuestra mano derecha, que no nos sepa la izquierda. Eso es una forma de decir, hagámoslo en secreto. Y nuestro Padre, pues que nos escucha en secreto, nos recompensa, que hacemos las cosas en secreto, nos recompensará en público. Es decir, podemos observar aquí a un hombre que no busca su gloria. De hecho, pues, tenemos a nuestro amado Mesías, ¿verdad? Porque Joseph es una sombra del Mesías, ¿verdad? Que de la misma forma le dijeron a nuestro amado Mesías, maestro bueno. ¿Qué dijo él? Sí, pues, claro, si yo soy bueno. Ahora, ¿Yeshua es bueno, por supuesto que sí, es bueno. Pero él dijo, ¿por qué me llamas bueno? Nadie es bueno, solo mi Padre. Wow. O sea, nos da una lección para todos aquellos que muchas veces queremos sobresalir, queremos ser, llamar la atención y ser, ¿qué? Querer ser, querer exaltarnos, que la gente nos, ¿cómo decir? Y tenemos que huir de todo eso. Es la verdad. Tenemos que huir de todo eso. ¿Por qué? Porque vivimos para exaltar al Eterno. Recuerdo, por ejemplo, también lo que pasó con Pablo y Silas, si no me equivoco. Los gentiles, vamos a decir así, cuando ellos venían y hacían algún milagro, lo que decían los gentiles es, dioses han venido del cielo, ¿verdad? Y por eso es que a uno le llamaban Júpiter y a otro Mercurio, que no crean que son nombres de planetas. A los planetas le pusieron nombres de dioses. Entonces pero ellos huían de esto. No, no. O cuando alguien llegaba por ahí, ¿verdad? Recuerdo cuando Cornelio llegó y se postró ante Pedro, ¿verdad? Como queriendo, pues, rendirle algún tipo de adoración y le dijo, levántate, yo mismo también soy hombre. O sea, el único que se merece toda honra es el Eterno. Ahora, pues, el Eterno mismo, y lo dice la palabra, ¿verdad? Que ha dado toda autoridad a su Hijo, ¿verdad? Y toda gloria y toda honra. Pues de hecho es lo que tenemos acá. En la historia es lo que vamos a encontrar que va a pasar con Joseph. Porque en este caso, pues tenemos como una figura de Faraón al Eterno, así es puesto acá proféticamente hablando, y a Yosef como el Mesías. De hecho, fíjense acá en el verso 38, la pregunta que hace Paró, es decir, Faraón, ¿acaso hallaremos otro hombre como este en quien esté el Ruach HaKodesh, es decir, el Ruach de Elohim, el Ruach de Elohim, el Ruach, el Espíritu de Dios? Y acaso, pues, en las escrituras no tenemos donde las escrituras mismas nos dicen en el libro de Isaías capítulo 11 que sobre el Mesías, sobre el Netzer, sobre el vástago que retoñaría de Isaí, reposaría sobre él los 7 espíritus del Eterno. De hecho, también es mencionado en Isaías 61:1, palabras que nuestro amado Yeshua también decía, el espíritu de Elohim está sobre mí. Entonces, seguimos acá. Y dijo Faraón a Yosef, pues que Elohim ha hecho saber todo esto, no hay entendido ni sabio como tú. Cuando el ser humano busca lo suyo propio, pues lo que quiere buscar se va. Por eso es de que tenemos dos ejemplos más. Uno de ellos es Salomón y el otro Job. ¿Qué ejemplos? Bueno, el primero de ellos es Job.
Las escrituras nos cuentan en el último capítulo de Job, cómo es que Job al final de su vida, después de haber tenido, pues, wow, se le quitó todo y quedó enfermo. Pero mencionó un pasaje y yo sé que algunos ya lo conocen, pero por los hermanos que están hoy con nosotros y que no lo han escuchado, lo vamos a buscar. Y vamos a irnos al libro de Job, en el último capítulo, Job, capítulo 42, verso 10. Job 42, 10. Dice así: y quitó el Señor la aflicción de Job. Oiga bien, qué aflicción más terrible la que pasó Job. Pero vean cuando él hubo orado por sus amigos y aumentóle al doble todas las cosas que habían sido de Job. Es decir, ¿cuándo es que quitó el Eterno la aflicción de Job? Cuando él dejó de pensar en sí mismo. Fíjense bien, cuando él dejó de pensar en sí mismo y oró por sus amigos, que de hecho estos amigos, para tener amigos como estos amigos, pues no se necesitan enemigos, es un dicho de por aquí, porque todo lo que habían ido a decirle, si él no ora por ellos, no sé qué hubiese pasado. De hecho, esto es lo que dice en los pasajes anteriores, ¿verdad? Porque eso está, vamos a ver, quiero ver si está aquí. En el verso 8 dice: ahora pues tomaos 7 becerros, 7 carneros, e id a mi siervo Job. Está hablando de los amigos de Joacheo que habían ido a decirle cosas que no era realmente eso así. O sea, Job estando en un momento de aflicción, llegan estos a afligirle más. O sea, eso no, o sea, una persona que está enferma, no puede alguien ir y decirle: usted está enfermo porque algo hizo mal, ¿verdad? Usted es un desobediente, o sea, o sea, lo vamos a acabar se va a morir. Entonces, o sea, hay que también ser sabios para ver cuándo utilizamos las palabras. Por eso es que es importante que tengamos sabiduría para hablar. Luego dice: y ofreced holocausto por vosotros, y mi siervo Job orará por vosotros, porque de cierto a él atenderé para no trataros afrentosamente, por cuanto no habéis hablado de mí con rectitud como mi siervo Job. Fíjense bien. Otras palabras, si Job no ora por ustedes, lo voy a tratar afrentosamente. ¿Qué hubiera pasado con ellos? Pero justamente pues dice aquí en el verso 9: fueron pues Elifaz temanita, Bildad suita y Zoar y Sofar naamatita, e hicieron como el Eterno les dijo, y el Eterno aceptó la oración de Job. Es decir, Job tuvo que, para comenzar, perdonarlos. Fíjense bien, porque si no perdona, pues tampoco el Eterno le va a escuchar la oración. Entonces, pero primero los perdonó y después de perdonarlos, oró por ellos. Entonces, en ese momento, ¿qué pasó con él? Bueno, dice la Escritura que le quitó la aflicción. Cuando oró por los demás y perdonó lo que le habían hecho, pues el Eterno vino y desapareció la aflicción de Job. Y no solo eso, sino que le dio al doble lo que había perdido. Ojo con esto, porque es importantísimo todo lo que estamos viendo. Y estamos tomando como figura a Yosef, a nuestro amado Mesías, ¿verdad? Que de hecho también tenemos un ejemplo tremendo de nuestro amado Mesías, de lo que estamos hablando, porque también estando en la cruz del Calvario, estando en un momento agobiante, ¿verdad? Decir: perdónalos, porque no saben lo que hacen, no es una cosa tan sencilla. En un momento así, wow, uno en lugar de decir perdónalos, pues dice lo contrario: págales conforme a lo que me han hecho y aniquílalos, mátalos,
maldice, pero Yeshua no hizo eso. Y de hecho, esto es mencionado en el libro de Isaías 53. Ahí es mencionado en Isaías 53, en los últimos pasajes, donde dice que después de lo que él hizo, verá fruto, verá linaje, después de haber sufrido, me parece, y al final dice, y orado por los transgresores. Es decir, por lo que Yeshua hizo, nosotros ahora gozamos de esa bendición y de esa paz, porque el castigo que debía caer sobre nosotros cayó sobre él, y aún esa oración que él hizo por nosotros, donde nos perdonó, porque cuando él dijo perdónalos porque no saben lo que hacen, no solamente alcanza esa oración para los que le hicieron lo que le hicieron, sino que de acuerdo al libro de Isaías 53, fíjense bien, el castigo de nuestra paz fue sobre él, y dice que él llevó nuestras enfermedades y prácticamente murió él, sufrió él por usted y por mí. O sea, en otras palabras, yo era el que merecía estar en el madero, yo era el que merecía estar sufriendo y todo lo que pasó nuestro amado Mesías, pero lo hizo él. O sea, él tomó nuestro lugar. En otras palabras, ¿quién mató a Yeshua? Pues nosotros. Por nosotros murió, por nosotros, para darnos vida y vida en abundancia. Entonces, el otro ejemplo que quería ponerles es Salomón. Salomón, cuando comenzó su reinado, el Eterno se le apareció en sueños y le preguntó a Salomón, y le dijo, pídeme lo que quieras. Imagínese, solamente imagínese usted, si el Eterno le dijera, a ver, pídeme lo que quieras, lo que quieras. Y está hablando el que dice y hace y promete y cumple. No alguien que no cumple, sino el Todopoderoso. Y ¿qué fue lo que pidió Salomón? Salomón pidió sabiduría y ciencia para gobernar al pueblo. Salomón no se acordó de él. O sea, es decir, se acordó, o sea, lo que él pedía era sabiduría y ciencia para gobernar al pueblo. Es decir, estaba pensando en el pueblo, no en él. ¿Y cuál fue la respuesta del Eterno? Por cuanto no me has pedido riquezas, le menciona eso. Me parece que la otra parte es, veamos, no quiero fallar en lo que voy a decir. Permítame. Le dice, porque esto es Segunda de Crónicas 1, 11 y 12. Y dijo Dios a Salomón, por cuanto hubo esto en tu corazón y no pediste riquezas, bienes o gloria, ni la vida de los que te quieren mal. Fíjense bien, o sea, es decir, hubiese pedido, habían personas que querían su mal, él hubiese dicho, pues yo quiero que todos aquellos que me odian, que se mueran. Pero no dijo eso. De hecho, eso me hace recordar lo que nuestro amado Mesías decía, amad a vuestros enemigos, venced con el bien el mal, orad por los que os ultrajan y os persiguen. O sea, porque eso es realmente tener al Mesías dentro de nuestro corazón. Entonces, el Eterno le dijo, por cuanto ha habido esto en ti, esto en tu corazón, y no pediste riquezas, porque le digo, cualquiera hubiese pedido riquezas, bienes o gloria, ni la vida de los que te quieren, de los que te quieren el mal, ni pediste muchos días de vida, sino que has pedido para ti sabiduría y ciencia para gobernar a mi pueblo, sobre el cual te he puesto rey. Sabiduría y ciencia te son dadas. Fíjense bien.
Sabiduría y ciencia te son dadas, y también te daré riquezas, bienes y gloria como nunca tuvieron los reyes que han sido antes de ti, ni tendrán los que vengan después de ti. Tremendo, tremendo mensaje para nuestras vidas. Tremendo mensaje. ¿Qué tenemos que buscar entonces si queremos ser felices? Bueno, la respuesta se encuentra en Mateo 6:33. Buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, todo lo demás vendrá por añadidura. ¿Queremos verdaderamente tener una vida de shalom, una vida de paz, una vida de bendición? Bueno, seamos obedientes al Eterno, busquemos su reino, busquemos la justicia a través de sus mandamientos, por medio del amor, de la gracia, por medio de la obediencia, del agradecimiento. Y bueno, en otras palabras, amemos al Eterno, preocupémonos por Él, y Él se va a preocupar por él ya nos amó y Él se va a preocupar por nosotros. Por eso es de que cuando vengan problemas a nuestras vidas, o hay dos cosas, hay dos cosas que podemos hacer con los problemas. Uno, o los tomo yo y los trato de arreglar yo, o se los pongo a Él. Y me preocupo por buscar la santidad y hacer lo que a Él le agrada. Dos opciones. Ahora, si tomamos la primera, entonces pues no le busquemos a Él, porque no nos va a quedar ni tiempo. Tratemos de arreglar nosotros nuestros problemas, pero el resultado va a ser que en lugar de arreglarlos nos vamos a hacer peor. Vamos a enredarnos más y vamos a terminar enfermos, porque las preocupaciones, pues, vienen, después de eso vienen las enfermedades y después viene hasta la muerte. Esa es la primera. Ahora, la segunda opción, que es la opción que debemos de tomar, pues si hablo por mí mismo, es confiar en el Eterno. Buscar el reino de Él y su justicia, vivir una vida de santidad, tratar de agradarle a Él en su palabra, en sus mandamientos, aunque algunas veces no lo entendamos del todo. Y esto digo, ¿cómo voy a hacer algo que no entiendo? Esto muchos lo hicieron al principio, pero y el Eterno lo vio con mucho agrado porque el Eterno lo dijo. Y uno de ellos fue Naamán, que fue mandado al Jordán a que se metiera 7 veces. Yo les aseguro que aquel hombre fue y él no sabía la razón, simplemente se humilló, porque al principio tuvo un poquito de orgullo al no querer ir porque Elías no salió al encuentro y no lo recibió como él quería. Pero el hombre fue y se metió en el Jordán. ¿Por qué? No sabía. 7 veces, ¿por qué? No sabía, pero lo hizo. Se humilló. ¿Y qué pasó con él? Se sanó de la lepra. Y la lepra representa el pecado. Necesitamos humildad, necesitamos sencillez, necesitamos realmente santificar y exaltar el nombre del Eterno, no nuestros nombres. No tenemos que buscar la gloria nuestra, no. De hecho, pues hoy nosotros estamos, mañana no estamos. El Eterno, pues él es eterno, y por eso es que una de las cosas de las cosas que yo anhelo es pues lo poquito que el Eterno me da, que también pues sea para ustedes, y también pues el Eterno les dé más revelación de lo que yo recibo, y ustedes me compartan después y puedan también pues hacer y amar al Eterno y seguir haciendo las cosas mejores, porque nadie está tan limpio para decir ya llegué al tope. La palabra misma dice: el que esté limpio, límpiese más, porque nunca estamos tan limpios como para no poder seguir limpiándonos. Siempre podemos, siempre hay más que alcanzar, ¿verdad? ¿Para qué? Para que la luz, fíjense bien, así como en esta semana pues hemos estado celebrando nuestra fiesta de Hanukkah, que una luz enciende las demás luces y cada vez va aumentando el número de velitas hasta llegar hasta las 8. Así nuestro amado Mesías nos dio luz a nosotros. Y nosotros somos ahora pues portadores de la luz,
porque el Mesías está en nosotros para iluminar a más velas. Así como dice recuerdo que hay una alabanza que dice, enciende una luz, déjala brillar, es la luz de Yeshua. Y menciona un par de pasajes que son muy bonitos. Uno de ellos es, ¿y cómo oirán si nadie les enseña, si nadie les predica? ¿Y cómo oirán? Y luego menciona el otro pasaje, hermosos son los pies de los que anuncian la shalom, la paz. ¿Cuál es la paz? ¿Cómo se anuncia la paz? ¿Cómo se anuncia el shalom? A través de las buenas nuevas, a través del evangelio de salvación. Y hemos hablado, tenemos en el canal un estudio, ¿qué es el evangelio? ¿Verdad? Si alguno de ustedes quisiera verlos, alguno de los que hemos visto, de los que he mencionado, igual puedo enviárselos, ¿verdad? Para que haya una mejor comprensión, por lo menos añadir un poquito, tal vez de alguna manera, a lo que pues el Eterno les ha dado a ustedes, porque a todos nos da, y lo único que tenemos que hacer es santificarnos, purificarnos lo más que podamos y pedir al Eterno que nos dé esa sabiduría, y Él la va a dar en abundancia. Ahora, ¿cómo la va a dar? Pues la puede dar estudiando, la puede dar oyendo a través de otra persona. El Eterno tiene muchas formas de cómo darnos, sabiduría en abundancia. Lo único que tenemos que hacer es no buscar lo nuestro. Como dijo y como está escrito, ninguno busque lo suyo propio. Palabras del apóstol Pablo. Ninguno busque lo suyo propio, sino el del otro. Tremendo mensaje, ¿verdad? Porque algunas veces se ha oído decir, sí, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Entonces, pues para amar a mi prójimo como a mí mismo, primero me tengo que amar yo. Así que, pues primero yo, ¿verdad? Primero yo, después yo y después yo. Y no hay, cuando me termine de amar yo, entonces después ya no es así. Por eso el apóstol Pablo decía, ninguno busque su propio bien, sino el del otro. También decía que cada uno vea a su prójimo como más grande que él. Si todos viéramos a los demás, ¿verdad? Como más grande que nosotros, wow. Bueno, sería el paraíso ya. Pero sabemos que obviamente esto acá, en este tiempo, en el mundo en que vivimos, no va a pasar, pero entre nosotros sí puede pasar, porque el reino, sí es cierto, todavía no ha iniciado literalmente, pero ya está, así como dijo Yeshua, entre vosotros está. Es decir, ¿por qué? Porque el rey, si bien es cierto, no ha venido por segunda vez aún, ya vino y entró en nuestras mentes y corazones. Baruch Hashem, bendito sea su nombre por siempre, y bendito sea el nombre de Yeshua por toda la eternidad. Vamos a continuar acá. Estamos ya muy pronto a terminar, pero voy a continuar acá con un poquito más, para luego después dar el tiempo a nuestro hermano Luis. Yo le voy a pedir que no se desconecten, ¿verdad? Porque hay hermanos que por primera vez están con nosotros. No se vayan a ir. De hecho, pues si alguno, lo que hacemos es al final es poner las cámaras para podernos ver un momentito, ¿verdad? Y podernos saludar. El hermano nos va a saludar, y todos los que estamos acá les saludamos, ¿verdad? Y le decimos Shabbat Shalom. Ese es el saludo que hacemos en este día. Entonces, les digo eso para que no se vayan a ir. Ahorita vemos 30 participantes. Esperémonos hasta el final, ¿verdad? Esperémonos hasta el final. Ya falta poco, y pues si alguno de ustedes se quiere presentar, pues bendito el Eterno. Y si no, pues también bendito el Eterno. Pero, ¿cómo decirles? Es una tremenda bendición que, pues, que hoy hayan hermanos y hermanas de diversos lugares del mundo que por primera vez estén conectados con nosotros. Para mí es de verdad, es un privilegio, pues, conocerles, quizás no físicamente, pero saber que hay hijos de Dios en todas las naciones que tienen hambre y que tienen sed de justicia. Y por eso es que la palabra se cumple cuando dijo nuestro Mesías: felices los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados.
Bendito sea el Señor. Permítanme, hermanos. Vamos a hacer algo. Mi hija va a compartir ahorita una parte que está, es decir, un pequeño video. Siempre, algunas veces compartimos esto así, donde pasa lo de Yosef. De hecho, pues es hecho, digamos, en película, pero tratan de hacerlo, por lo menos, muy similar a lo que pasó, para que tengamos una idea de lo que pasó. Así que voy a dejar que mi hija, pues, comparta la pantalla y ponga este video y lo veamos. Señor de las dos coronas, aquí está José. ¿Este es el hebreo que sabe interpretar los sueños? Inclínate ante el soberano José. Disculpe, señor Putifar, pero no puedo inclinarme. Pero cómo no. Estás en la presencia del Señor del Alto y Bajo Egipto. No seas tonto, José. Inclínate. Entonces, ¿no te vas a inclinar? Dios de José, no te conozco, pero vengo a pedirte, por favor, no dejes que nada malo le ocurra a él. Dale inspiración a tu siervo. Él confía tanto en ti. No lo desampares en esta hora. Si lo proteges y lo honras, prometo que también te serviré por toda mi vida. No me inclino ante ningún hombre, mi señor. Por eso no puedo inclinarme, aun siendo soberano de Egipto. No estás frente a cualquier hombre. Es el Horus vivo, esclavo. No inclinarte es una falta de respeto ¿Por qué gravísima. estás haciendo esto, José? ¿Quieres ser condenado a muerte? Lo siento mucho, señor, pero no puedo hacerlo de otra forma. ¡Silencio! Veo que tengo frente a mí a un hombre íntegro. Alguien que no está dispuesto a adularme. Esa es garantía de que me va a decir la verdad. Entonces no te inclines. Pero aún así te voy a contar mi problema. Lo escucho, señor. Tuve dos sueños, pero no hay quien los interprete. Oí decir que tú serías capaz de interpretarlos. No, yo no. Eso no está en mí. Es Dios quien dará una respuesta favorable al soberano. En mi primer sueño, yo estoy de pie en la orilla del río Nilo. Y ahí emergen de las aguas 7 vacas, gordas y robustas. Después, en el mismo lugar, surgieron otras 7 vacas, pero esta vez eran delgadas y feas. Nunca vi nada tan repugnante en toda la tierra de Egipto. Las 7 vacas esqueléticas devoraron a las 7 vacas gordas. Se fueron a sus vientres, pero no se podía decir que estaban ahí. Las 7 vacas flacas continuaban tan feas y flacas como antes. Después desperté. El segundo sueño es que del mismo pie
nacen 7 espigas, llenas y bonitas. Justo después del mismo pie, surgen 7 espigas más. Pero esta vez, secas y marchitas, y quemadas por el viento de oriente. Entonces, las 7 espigas marchitas devoraron a las 7 espigas buenas. Le conté eso a los adivinos. Pero no hubo uno que me dijera qué significa. Ahora dime aquí, ¿puedes o no revelar lo que mis sueños quieren decir? sí, señor. Puedo interpretar sus sueños. Entonces dime, ¿qué significan? El sueño del rey es uno solo. Dios le revela al soberano lo que debe hacer. Las 7 vacas gordas representan 7 años de prosperidad, así como las 7 espigas hermosas. De la misma forma, las 7 vacas flacas y feas y las 7 espigas dañadas y resecas por el viento oriental serán 7 años de hambre. No es posible. ¿7 años de hambre? Dios le mostró al soberano que los próximos 7 años habrá gran abundancia en todo Egipto. Pero después de eso, vendrán 7 años de mucha hambre. Y toda esa abundancia será olvidada. Nadie podrá decir que hubo abundancia un día, de tan grande y devastadora que será el hambre. ¡Qué tragedia! ¡Cuánta tontería! El Nilo siempre nos ha dado todo lo que necesitamos. Pero lo que José dice de los sueños tiene sentido. ¿Cómo es eso? ¡Silencio! Continúa, José. El hecho de que el soberano haya tenido el mismo sueño 2 veces demuestra que Dios determinó que otras cosas ocurrieran en breve. 7 años de sequía. Es mucho tiempo de privación. Será una catástrofe. No si el rey se prepara para los tiempos difíciles. ¿Y cómo puedo hacer eso, José? El rey debe escoger a un hombre sabio y con juicio y colocarlo como responsable de toda la tierra de Egipto. Coloque también administradores para recoger la 5ª parte de los frutos de la tierra durante los 7 años de prosperidad. Junten toda la recolección de los años buenos y guarden el trigo bajo el poder del soberano. Esos serán los víveres que abastecerán a la ciudad durante los 7 años de hambre. Así, Egipto no va a perecer. Impresionante, señor. Realmente tiene el don de interpretar los sueños. Ahora comienzo a creer. El soberano solo necesita escoger a la persona correcta para administrar Egipto. ¿Hallaremos por ventura otro hombre como ese? ¿En el que esté el Espíritu de Dios? Tu Dios te hizo saber todas estas cosas. No hay nadie tan sabio y con tanto discernimiento y tan sabio como tú, muchacho. A partir de ahora, pongo la administración de mi casa en tus manos. Tus palabras las obedecerá todo mi pueblo. Solamente en el trono. Yo seré más grande que tú. A esta hora tan... Bueno, espero que este video, pues, este video nos ayudará un poquito, ¿no? A la parte de la imaginación que
acabamos de estar compartiendo y podamos observar realmente pues lo que veníamos diciendo, qué es lo que pasó con Yosef, ¿verdad? No buscando su gloria, no buscando así, de verdad, no buscando su gloria, el Eterno se ocupó de él. ¿Qué hacía Yosef en todo el tiempo? Desde que fue vendido a Egipto, desde que fue vendido desde que por sus hermanos lo vendieron y llegó y al final terminó en Egipto. Yosef jamás, fíjense bien, jamás se apartó del Eterno. Es decir, siempre buscó la santidad, siempre. A pesar de estar en momentos difíciles, muchas veces cuando vienen los momentos difíciles es cuando pues empezamos a flaquear, ¿no? Pero no, de hecho, cuando hablamos de fidelidad, que la palabra fe en hebreo es emuná, la palabra fidelidad, estamos hablando de serle fieles al Eterno, así como cuando una pareja se casa, ¿verdad? Que se dice, pues, bueno, uno se compromete a serle fiel a su esposa o viceversa, en la enfermedad, en la salud, en la pobreza, en la riqueza. En la salud y en la riqueza, pues, es fácil, pero cuando se comprueba verdaderamente si hay amor es en los momentos difíciles, cuando hay enfermedades o cuando hay pobrezas, ¿verdad? Muchas parejas, pues, en los momentos de situaciones difíciles económicas, pues se separan, o cuando una de las dos, pues, se enferma, pues muchos abandonan a sus parejas. Entonces, tenemos que la vida de Yosef, a pesar de ser vendido por sus hermanos y estar en la cárcel y todo, una de las cosas que vemos es de que el Eterno jamás se apartó de Yosef. Ahora, ¿qué significa? Que el Eterno estuvo cuando Yosef fue vendido por sus hermanos. Allí estaba el Eterno sufriendo con Yosef. Cuando Yosef injustamente fue metido a la cárcel por un crimen que no cometió, igual que nuestro amado Mesías, que también fue puesto en el madero y murió por algo que él no cometió. Por eso es que decimos de que de hecho, pues tenemos un tema, se llama el Mashiach Ben Yosef, donde ahí vemos todos los paralelismos entre José y Yeshua, Yosef y Yeshua. Lo metieron a la cárcel, ¿verdad? Pero el Eterno iba con él. O sea, esto nos enseña de que cuando nosotros le somos fieles al Eterno, el Eterno no nos va a abandonar. David le decía a Salomón, conoce al Dios de tus padres y sírvele con corazón perfecto. Si tú, pues, estuvieras con él, ¿verdad? Y no lo dejaras, él no te dejará. Pero si tú lo abandonas, él te dejará para siempre. Entonces, se me viene a la mente Deuteronomio, y lo vamos a ver. Deuteronomio capítulo 8. Deuteronomio capítulo 8 dice lo siguiente. Vamos a leer. Vamos a ver. Ahorita les digo. Dice el verso 1. Deuteronomio 8:1. Cuidaréis de poner por obra todo mandamiento que yo os ordeno hoy para que viváis y seáis multiplicados y entréis y poseáis la tierra que el Eterno prometió con juramento a vuestros padres. Verso 2. Y te acordarás de todo el camino por donde te ha traído el Eterno tu Dios, tu Elohim, estos 40 años en el desierto, para afligirte, para probarte, para saber lo que había en tu corazón. Estas palabras son
tremendas. ¿Por qué? Porque en el momento de la aflicción, en el momento de la prueba, ahí se sabe lo que verdaderamente hay en el corazón. Si habíais de guardar o no sus mandamientos. El fin, como lo dice Eclesiastés 12, el último pasaje, el 13 y el 14, el fin de todo discurso oído es este: teme a Elohim, teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque eso es el todo del hombre. Es justamente en los momentos difíciles, cuando se prueba, cuando verdaderamente se ama. Es ahí. Por eso el Eterno, por eso le llevó a este pasaje, y dice el verso 3, te afligió, te hizo tener hambre y te sustentó con maná, comida que no conocías tú ni tus padres habían conocido, para hacerte saber que no solo de pan vivirá el hombre, mas de todo lo que sale de la boca del Eterno vivirá el hombre. De hecho, palabras dichas por el Mesías, cuando el diablo, el Hasatán, lo prueba en el desierto. Entonces, Yosef, su vida, a pesar de ser vendido por sus hermanos, a pesar de ser metido en la cárcel y acusado por un crimen que no hizo, Yosef mantuvo su integridad y mantuvo su amor por el Eterno, inclusive al no arrodillarse, inclusive pues o postrarse delante del faraón. Y esto me recuerda lo que hicieron aquellos 3 varones que tenían que adorar la estatua que les acabo de mencionar, pero no lo hicieron. Prefirieron morir antes de inclinarse a un Dios que no fuera el Eterno. Entonces, de hecho, pues, ¿qué pasó con ellos? El Eterno los premió, porque los echaron al horno, calentado 7 veces más, y pues, no le pasó nada. Wow. Entonces, esto nos indica de que realmente necesitamos nosotros comprender y entender de que nuestra vida depende del Eterno, de que nuestro éxito, de que las cosas nos salgan bien, de ser felices en el sentido bíblico. Digo en el sentido bíblico porque palabras como ser feliz o palabras como libertad no son las mismas que el mundo ocupa. Ser libres en el mundo es hacer lo que les da la gana. Ser libres bíblicamente es ser obedientes y tomar las decisiones correctas para que no hayan consecuencias negativas en nuestras vidas. Eso es ser verdaderamente libres. Y tomar las decisiones correctas es seguir los mandamientos y vivir una vida agradable delante de Él. Eso es verdadera libertad. Entonces, el concepto de felicidad tampoco es el mismo que la gente piensa, porque algunas veces cuando la Biblia habla de bienaventurados o ser felices, pues la gente piensa en el mundo, ser feliz es no tener problemas, ser feliz es tener dinero, ser feliz es tener casas, ser feliz es tener, solamente hablando de cosas materiales. Ahora, no significa que las cosas materiales no vayan incluidas, ¿verdad? Pero eso va a depender del Eterno. Vimos lo de Salomón, ¿verdad? Que el Eterno le dio riquezas porque no había puesto su mirada en las riquezas. Le dio bienes, le dio fama porque no había puesto su mirada allí. Pero la verdadera felicidad está en tener a nuestro amado Mesías en nuestro corazón. La verdadera felicidad está en que seamos verdaderos, en que reconozcamos y entendamos las palabras de la Escritura y entender el mensaje del Eterno para nuestra vida. Por eso es que recuerdo que Pablo le decía a Timoteo, porque de la niñez has sabido las sagradas Escrituras, las cuales te pueden hacer sabio. Fíjense bien, esto es 2 de Timoteo 3, 14, 15, 16, por ahí. Las cuales te pueden hacer sabio para la salvación que es en Yeshua HaMashiach. Cristo Jesús, dice ahí, Señor nuestro. Porque toda escritura es inspirada por Dios y útil para instruir, para corregir, para exhortar, para enseñar en justicia, a fin de, para que todo hombre sea preparado, dice, enteramente preparado para toda buena obra. Entonces, la vida
como hay una película muy bonita, se llama La vida es bella. La vida es bella, pero cuando realmente tenemos al Eterno, tenemos al Mesías dentro de nuestro corazón y vivimos para agradarle a Él. Cuando Él es primero en todo, inclusive aún antes que nuestras vidas. ¿Por qué? Yeshua decía, el que encuentre aquí su vida la perderá y el que pierda su vida aún por causa de mí la encontrará. Entonces, vamos a terminar con esto, ¿verdad? Es decir, obviamente hay pasajes que no vimos, pero pues siempre tratamos de adentrarnos un poquito más en los pasajes para que el Eterno hable a nuestros corazones. Y pues la próxima semana, es decir, el otro sábado a la misma hora y con el mismo tiempo, si Él nos da la vida, vamos a continuar, ¿verdad? Gran mensaje, como les vuelvo a repetir, que tenemos acá, donde de la misma manera que Yosef, ¿verdad? Prácticamente vivió para el Eterno no se olvidó de él y lo recompensó. Ahora, que no vino en el momento que Yosef quería, porque no vino cuando Yosef quería, pero Yosef supo esperar, tuvo paciencia, algo que muchos no tenemos. La paciencia es un fruto del Espíritu y tenemos que tener paciencia. ¿Por qué? Porque al final, de hecho esta parasha se llama así, al final. Esta porción de las Escrituras se llama al final. Yosef fue paciente y esperó el final. ¿Por qué? Porque algunas veces pensamos que o le hemos pedido cosas al Señor y pensamos de que Él se ha olvidado de lo que nosotros pedimos. No, Él no se olvida de nada. Él no se olvida de nada y la respuesta a nuestras peticiones tampoco llega tarde. Hay un dicho que dice, Dios tarda pero nunca olvida. A mí me gustan los dichos, pero hay dichos que no pegan y ese no es correcto, porque el Eterno no tarda. El Eterno, lo que sí es cierto es que no olvida, pero que Dios tarda, no. Él justamente responderá en el momento preciso y justo. Entonces, bendito el Eterno, le damos gracias a nuestro Padre por estar con nosotros y bueno, poner esa palabra, ¿verdad? En nuestras mentes y corazones, que así sea para todos. Así que voy a dejar a nuestro amado hermano Luis, no se vayan a ir, les digo otra vez, porque algunas veces pues terminamos la enseñanza y pues se van. Esperemos ahorita y doy el tiempo a mi hermano Luis para que él nos salude y pues sé que hay algunos hermanos que no han estado con nosotros y como